Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Mi nombre es Víctor y esta es la clase número 6 de la asignatura de Psicología. En esta ocasión el tema que vamos a desarrollar será el aprendizaje. Para comenzar podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona, generado por la experiencia. En primer lugar, aprendizaje supone un cambio en la conducta o un cambio en las capacidades conductuales. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otra forma de experiencia, como por ejemplo la observación. Debemos indicar que el término conducta se utiliza en el sentido amplio del término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. Por tanto, al referirnos al aprendizaje como un proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica la adquisición y la modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes. El aprendizaje es un subproducto del pensamiento. Aprendemos pensando y la calidad del resultado del aprendizaje está determinado por la calidad de nuestro pensamiento. El aprendizaje en el ser humano consiste en adquirir, procesar, comprender y finalmente aplicar una información que nos ha sido enseñada. Es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. Por ejemplo, el juego es algo muy importante para los niños cuando se desarrollan habilidades de aprendizaje como por ejemplo motrices o de identificar y comprender formas. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable en la conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre estímulos y respuestas. En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un factor que sobrepasa la habilidad humana en las mismas ramas evolutivas. Consiste en el cambio conductual en función del entorno dado, de modo que a través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder independizarse de su contexto ecológico e incluso modificarlo según sus necesidades. En tiempos antiguos, cuando el hombre iniciaba sus procesos de aprendizaje, lo hizo de manera espontánea y natural, con el propósito de adaptarse al medio ambiente. El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los animales que habían para darles alimento y abrigo, y explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a sus viviendas. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación del estudio. Al pasar de los siglos surge la enseñanza intencional, surgió la organización y se comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas, esta cada vez en aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas en un sistema de concentración y correlación. En su suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la geometría, la química y otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de asignatura que se había ido modificando y reestructurando con el tiempo. Los estudios e investigaciones sobre la naturaleza contribuyeron al análisis de dicha materia. Con respecto a la actividad cerebral desde la concepción, debido a que el cerebro tiene una función extremadamente compleja, en el desarrollo de la persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre más disponible para el aprendizaje en las etapas que más se necesitan. Así, en el momento del parto, el cerebro de un bebé pesa alrededor de 350 gramos, pero sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los primeros 3 años. Precisamente durante este proceso de expansión es cuando se da la máxima receptividad y todos los datos que llegan a él se clasifican y archivan de modo que siempre estén disponibles. Esto consiste en el aprendizaje de disponer conocimiento y diversos recursos que sirven como plataforma para alcanzar nuevos objetivos. En el proceso de aprendizaje, la enseñanza es un proceso mediante el cual se adquiere conocimiento. El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto sociocultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interrelacionan nueva información. Se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron.
Aprender no solamente consiste en memorizar información, es necesaria también otras operaciones cognitivas que implican el conocer, el comprender, el aplicar, el analizar, el sintetizar y el valorar. En cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en las estructuras físicas del cerebro y con ello su organización funcional. El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua entre tres sistemas, los cuales son el sistema afectivo, el sistema cognitivo y el sistema expresivo. El sistema afectivo es aquel cuyo correlato neurofisiológico corresponde a las áreas prefrontales del cerebro. El sistema cognitivo, conformado principalmente por la denominación circuito PTO, parieto temporo-occipital, y el sistema expresivo relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación del lenguaje y homúnculo motor, entre otras. Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencial sociocultural que involucre la realidad en su dimensión física y psicológica o abstracta, frente a la cual las estructuras mentales de un ser humano resulten insuficientes para darle sentidos y en consecuencia las habilidades prácticas no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el cerebro humano inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas, valorar, proyectar y optar, cuya función es constatar la información recibida con las estructuras previamente existentes en el sujeto, generándose interés, expectativa y sentido. El interés es la curiosidad por saber de eso, la expectativa por saber qué pasaría si supiera al respecto, y el sentido determina la importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje. En última, se logra la disposición atencional del sujeto. Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significa, entra en juego las áreas cognitivas encargadas de procesar la información y constatarla con el conocimiento previo, a partir de procesos complejos de la percepción, la memoria, el análisis, la síntesis, la inducción, la deducción, la aducción y la analogía, entre otros procesos que dan lugar a la asimilación de nueva información. Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e instrumentos de conocimiento disponibles, el cerebro humano genera una nueva estructura que no existía, modificando una estructura preexistente relacionada o agregando una estructura a otra vinculada. Para aprender necesitamos de 4 factores fundamentales, los cuales son la inteligencia, los conocimientos previos, la experiencia y la motivación. Comencemos con la motivación. A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin motivación, cualquier acción que se realice no será completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje, la motivación es el querer aprender. Resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender, aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuera de la voluntad de cada persona. Después tenemos la experiencia. La experiencia es el saber aprender, ya que el aprendizaje requiere determinadas técnicas básicas tales como técnicas de comprensión, conceptuales, receptivas y explorativas. Es necesario una buena organización y planificación para lograr los objetivos deseados. Y por último nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, decimos que para poder aprender el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir un nuevo conocimiento. También intervienen otros factores que están relacionados con los anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad de la materia, la actitud activa y la distribución del tiempo para aprender. Entre los factores que influyen en el proceso de aprendizaje está la convicción, la organización para el desarrollo de los deberes, la concentración, poseer métodos propios para lograr un correcto aprendizaje y también los hábitos de estudio. También hay otros factores como internos, que es propiamente la personalidad, genética, el interés y las capacidades, el medio, que está propiamente en el medio de la familia, el barrio, amigos y ambiente, la inducción, como la escuela, profesores y otros medios. Por otra parte, algo muy importante para el desarrollo del estudio eficaz son las condiciones del medio ambiente que rodea a la persona. Desde el punto de vista ambiental, el estudio se debe realizar en un lugar apropiado, es decir, un lugar tranquilo y libre de distracciones,
pues muchos de los estudiantes que presentan dificultades en los estudios generalmente expresan que carecen de un espacio adecuado para estudiar. Además de eso, desde la óptica de las condiciones personales se debe tener en cuenta el tiempo de sueño, el cual es muy importante y necesario para establecer las energías del cuerpo, así poder realizar el trabajo o el estudio al día siguiente, el descanso y la relajación durante el día para alcanzar un correcto rendimiento de la jornada, así como mantener la salud personal. Entre los tipos de aprendizaje tenemos el aprendizaje receptivo, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje repetitivo y el aprendizaje significativo, aunque también hay algunos otros aprendizajes además de esto. Primeramente, el aprendizaje receptivo. En este tipo de aprendizaje, el sujeto solamente necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada en particular. En el aprendizaje por descubrimiento, el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a un esquema cognitivo, o sea, que pueda entender. Después está el aprendizaje repetitivo. Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos. No se encuentra significado a los contenidos propiamente. Por eso es que a veces se hace tan difícil. Después está el aprendizaje significativo. Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolos así de coherencia respecto a las estructuras cognitivas. Además de esto, también tenemos otros dos aprendizajes, los cuales son el aprendizaje observacional, el cual este tipo de aprendizaje se da por la observación al comportamiento de otras personas, llamándolas modelos. Y por último está el aprendizaje latente. El aprendizaje latente es en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece alguna necesidad para manifestarlo. Propiamente es como digamos que una persona aprende un determinado idioma, pero a menos que vaya a un país en donde se habla ese mismo idioma, entonces no es necesario que lo aplique. Y bueno, aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Sin nada más que decir, me despido, pasen un buen día y nos veremos hasta la próxima clase.